Mensaje de esta tarde. Bienvenidos los hermanos y hermanas que dedicaron este día para venir a alabar al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vamos a dar lectura. El día de ayer estaba compartiendo este tema y quería también compartirlo en este lugar. Gloria al Señor. El tema es: Dios no tiene favoritos. Amén. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos nada más, ¿verdad? No hay hijos de primera clase. Me dijo un hermano: pastor, yo he aprendido que no hay hijos ni de primera ni de segunda clase. Solo hay hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hemos venido aquí, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice así. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, esa palabra es sin favoritismo, dice: juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero también quiero que leamos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir a la Biblia y leemos simultáneamente este texto de Romanos capítulo 2, versículo 11. Vamos a hablar de que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dice así, capítulo 2, versículo 11 de Romanos. ¿Ya lo tienen? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Una vez más, por aquellos que no lo han encontrado. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Otra versión más actual dice: porque Dios no tiene favoritos. Así dice, ¿verdad? Dios no tiene favoritos. Puede tomar su asiento. Dios bendiga también a los hermanos que nos van a ver a través de Facebook. Gloria al Señor, ¿verdad? Por esos hermanos que siempre están pendientes de la palabra o de la predicación de este día. Estaba pensando en ese tema porque resulta muy común encontrarnos con muchos cristianos, muchos hermanos que murmuran o se quejan con Dios por el hecho de que de repente han visto que a algún hermano le va mejor que a él o a ella. Yo he visto hermanos que de repente dice: ¿cómo es posible de que este hermano, a él sí Dios le responda y a mí Dios no me responde? ¿Cómo es posible que a esta hermana Dios la haya sanado? Yo veo que los miércoles pasan a testificar, pasan a decir de que Dios los sanó, que Dios hizo este milagro, que Dios los bautizó, y a mí el Señor no me ha respondido. Hay muchos hermanos que se ponen en esta posición y se puede llegar a creer o a pensar de que Dios de alguna manera tiene como algunos hijos favoritos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad. Esa palabra es derecho legal. Les dio autoridad o potestad, amén, de ser hijos de Dios. Entonces no hay hijos favoritos ni hijos menos favoritos. No sé de los que son padres de familia. No sé, los que son, levanten la mano los que son padres de familia, madres de familia. No sé si tienen favoritos ustedes entre sus hijos. ¿Habrá favoritos? Amén. Llegaba a una casa la otra vez y molestaba a una hermana, ¿verdad? Porque tiene 2 hijos y el nombre de uno de sus hijos está por todos lados. Está en la entrada de la puerta, está la foto de la graduación de noveno, está en la refri, por todos lados dice el nombre. Y yo le decía: hermano, ¿usted tiene favoritos? No, a los 2 amo igual, me dice. Y yo: qué raro, como que algo no cuadra. Es una de las preguntas que yo le he hecho a mi madre todas las veces. Y le digo: mamá, yo siento que usted ama más a mi otro hermano, ¿verdad? Ese es rebelde, ese es malvado, ese no la quiere, le digo yo. Y aún así usted, yo siento que lo quiere más a él, porque detrás de él ahí anda, pero detrás de mí no, le digo. Yo soy obediente. Y me dice ella con ese cariño, esas sencillez que caracteriza a mi madre querida: hijo, me dice, no es que lo ame más a él, es que lo amo diferente, me dice. No sé qué significa eso, pero creo yo que los padres no tienen favoritos. Los padres aman a sus hijos tal como son. Igual Dios ama a sus hijos, no tiene favoritos. Ahora, pero ¿por qué Dios a unos sí les contesta más rápido que a otros? ¿Por qué Dios los ama diferente? Dice el hermano. ¿Por qué Dios a unos sí los sana y a otros
nos deja así todos así, ¿verdad? Ahí andamos cargando con el problema físico, con la enfermedad, con la deuda. De repente vemos que otro hermano, mire, gloria a Dios, hermano, yo he oído testimonio. La otra vez me decía una hermana, mire, pastor, yo preguntaba, estábamos pasando una dificultad, pero de repente preguntaba yo, quería pagar el recibo, me decían que ya lo habían pagado, yo tuve que ir al lugar porque le iba a pagar en línea, y me decían que ya estaba pagado. La cosa es que hasta hay hermanos que Dios hasta el recibo les paga. Amén, hermano. Y a usted y a mí, ¿verdad? Deseando que algunos se compadezcan y nos digan, hermano, aquí está esta ofrendita. Y nada. A otros Dios, pues, hay madres que tienen sus hijos en el penal con esto del estado en que estamos, del régimen, y Dios se los ha sacado. Y otras madres que le han pedido de corazón al Señor y sus hijos todavía están ahí y dicen, bueno, ¿por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué a otros hermanos Dios bien le contesta? ¿Por qué a otra gente bien los sana el Señor? ¿Por qué a otra gente sí le va bien? Yo me esfuerzo, yo trato la manera de hacer bien las cosas, y hay otros hermanos que se ve que no son tan hermanos, pero Dios cómo los bendice, Dios cómo les responde, Dios cómo les ayuda. Se puede llegar a pensar de que Dios tiene favoritos, pero dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, que Dios da conforme a la obra de cada uno, es decir, que Dios no tiene favoritos. Ahora bien, yo quiero tomar 4 ejemplos de la Biblia para aclarar este tema y para que vea usted por qué Dios a algunos les responde más rápido o por qué Dios a otros los bendice más que a otros. A mí me pasó en el ministerio pastoral y yo se los he contado en muchos momentos de mi vida. Yo veía como compañeros pastores, Dios los bendecía, Dios los usaba, Dios hacía cosas maravillosas en ellos. Yo decía, Señor, yo no siento que sea tan malvado, decía yo. Yo no siento que sea un pastor rebelde, un pastor desobediente. Pero el Señor me enseñó de que la bendición no llega cuando yo quiero, sino en el tiempo de Él. Pero llega, siempre llega. Ahora, veamos 4 ejemplos. 4 ejemplos bíblicos porque Dios a unos los usa más que a otros, los bendice más que a otros, les responde más rápido que a otros. Veamos ejemplos de la Biblia. Quiero comenzar en Génesis. Si usted me acompaña, por favor, le voy a agradecer para contextualizar la historia. Vamos a poner el primer ejemplo, y el primer ejemplo va a ser de Caín y Abel. Caín y Abel. Dice Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado ¿el qué, hermanos? A Abel y a su ofrenda, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí hay una historia. 2 hijos, 2 muchachos que llevan ofrenda a Dios. Los 2 le ofrecen ofrenda, los 2 hacen un sacrificio para Dios, pero Dios se agradó de los 2. ¿De quién se agradó el Señor? Se agradó de Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín. Y uno dice, bueno, ¿por qué si estos 2 fueron a la presencia de Dios, le ofrecieron sacrificio a Dios, le ofrecieron ofrenda al Señor, por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no lo vio así? Caín pudo haber pensado lo mismo que muchas veces nosotros pensamos. Dios, ve, tiene sus favoritos. Miren con Abel, a él si bien le agarra la ofrenda. Pero resulta que Abel, amén, la ofrenda de Abel y él mismo fue acepto delante de Dios porque le dio lo mejor y lo primero a Dios. Amén, hermanos. No sé cuántos tienen a Dios en primer lugar, hermanos. Pero déjame decirle que cuando usted tiene a Dios en primer lugar, Dios lo va a poner también en primer lugar. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y si usted honra a Dios, créame que Dios también está dispuesto a honrarlo a usted. Amén. Pero resulta que muchas veces nosotros queremos ser honrados por Dios, queremos ser agradables a Dios, queremos que Dios mire con agrado lo que hacemos, pero tenemos de último lugar a Dios. Dios no es el primer lugar en nuestros corazones. Dios está de último lugar. La última opción para nosotros es Dios. Y queremos ser para Dios el primer lugar.
No más que tengamos un problema, que Dios aparezca. No más que nos enfermamos, que Dios aparezca. No más que nos endeudamos, que Dios nos ayude. Siempre queremos el auxilio de Dios, pero cuando se trata de darle a Dios lo que es de Dios, siempre le damos lo peor o lo último o lo que nos sobra y nunca le damos lo mejor a Dios. No es que Dios tenga favoritos, es que hay gente que sabe darle lo mejor a Dios. Y Dios se agrada de aquellos que saben darle lo mejor al Señor. Lo primero y lo mejor. Porque lo mejor, usted no me va a dejar mentir, pero lo mejor de todo siempre se lo damos a los seres queridos. El mejor tiempo de calidad, ¿para quién es? Lo mejor que tenemos, ¿para quién es? Para la persona que amamos. Amén. Si usted tiene un compromiso con su esposa, con su madre, con su padre, con alguien que usted ama, y alguien le llama, usted le dice: espérate, estoy ocupado, no puedo atenderte a esa hora, tengo algo muy importante que hacer. Porque siempre lo mejor va a ser para las personas que amamos. Ahora pregúntese, ¿por qué no le damos lo primero y lo mejor a Dios? Porque Dios no está en esa lista de prioridades. Porque cuando Abel llevó su ofrenda, Abel no le llevó de lo que le sobraba. Abel llevó, dice, de lo primogénito y de lo más gordo, lo más hermoso, lo mejor. Amén. Entonces, otra vez, no es que Dios tenga favoritos, es simplemente que hay gente que es atendida por Dios, porque cuando se trata de darle a Dios, ellos le dan lo mejor a Dios. Y hoy quiero invitarle a usted, quiero que todos nosotros entendamos que Dios no quiere simplemente esa ofrenda de tiempo, esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda que usted viene a dar, sino que Dios quiere lo mejor que usted pueda darle al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos están conmigo esta tarde? Gloria al Señor. Si usted y yo no le damos lo mejor a Dios, no esperemos lo mejor de Dios. Lo más probable es que nuestro corazón se va a ensañar igual como Caín y nos vamos a molestar porque Dios a otro le responde. Usted no sabe si aquel que Dios le contestó, que Dios le respondió, siempre pone a Dios en primer lugar. Amén. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a Números. Números capítulo 12. Ya vimos por qué Dios prefirió a Abel. Hoy vamos a Números. Números está adelantito. De hecho es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 1 al 3. Vamos a leer todos juntos, hermano. Ayúdenme por favor. Porque a unos les responde más rápido que a otros. Porque a unos los sana más rápido que a otros. Porque Dios tiene un trato especial con unos y con otros uno siente que como que Dios lo ha abandonado. Bueno, ya dijimos, es que algunos le dan lo primero y lo mejor a Dios. Dice Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y aquí el problema, hermano, y es que todo lo que hablamos nosotros en oculto lo sabe el Señor. Todo lo que hacemos nosotros en oculto, Dios lo oye y lo sabe, lo mira. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabe qué significa ese texto? Que este hombre Moisés, ni se metía con la gente, pues ya estaban hablando mal de él. Usted que dice: yo ya no hay que hacer para que la gente pare de hablar de mí, hermano. Si usted puede ser el más manso de la tierra como Moisés, y la gente va a seguir hablando de usted, no se preocupe, que la boca no la va a poder callar usted, siempre van a hablar. Moisés no se metía en problemas, pero siempre estaban criticándolo. Ahora bien, había un problema con María, principalmente con María, la hermana mayor de Moisés. ¿Y cuál es el problema de María? Que ella se renegaba por dos cosas. Número uno, por la nacionalidad de la mujer de Moisés, que era cusita, era de la tierra de Cus, que geográficamente actualmente corresponde a la tierra de Etiopía. Etiopía es el norte de África. Ahí todos son negritos, ¿verdad? O son gente de color. Entonces aquella estaba amargada, aquella estaba que no podía dormir solo porque su hermano se había casado con una mujer de color. Hay gente tan meque, hermano, que cuando alguien se casa con otro dice: ay, no puedo creer, una mujer más bonita no se la pudo. ¿Qué mujer tan fea la que se consiguió? Y no pueden dormir por eso, ¿no? Tan criticones, ¿verdad? Yo no entiendo la hermana tan bonita que... Y con el hombre que terminó. No, hombre, yo no entiendo. O sea, son cosas que no nos competen a nosotros. Para los gustos, los colores, hermano. Amén. Usted confórmese con lo que tiene. Amén. Gloria al Señor.
y deje que los otros pues disfruten lo que tienen también. Ese era un problema, pero el otro problema era que María estaba molesta porque Dios usaba más a Moisés. ¿Qué le parece? No, es que, bueno, y que Dios no me puede usar a mí también. ¿Acaso solo con Moisés? ¿Y qué tiene Moisés que no tengo yo? Yo también puedo. Ok, Dios tiene favoritos. Eso es lo que decía María. Pero Dios le dice, mira, con mi siervo no te metas. Así dice en el versículo 7, 12:7. Así dice, mire. No a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es decir, este hombre es fiel. A este hombre déjamelo. Que este hombre, si yo decido usarlo más a él, porque él es el que pasa en el monte Sinaí conmigo, hablando conmigo. El que pasaba en el monte hablando con Dios no era María. Y usted dice, ¿pero por qué a otros les contesta el Señor? Quizás porque esas personas se toman el tiempo de subir al monte de la oración constantemente y usted y yo nos olvidamos de orar. Entonces queremos respuesta, queremos milagros, queremos que Dios nos atienda. ¿Y cuándo? Si solo en la playa pasamos, solo en los parques. Yo le decía la otra vez a un hermano, solo en el Parque Libertad pasamos tirándole comida a las palomas y allá queremos que Dios nos revele todo, ¿verdad? Y afligido, ay, no sé qué hacer, Señor. No, hombre, hermano, si hay gente que Dios lo trata especial, ¿sabe por qué? Porque se toman el tiempo para buscarle a Él. ¿Era María la que subía al monte? No, era Moisés el que estaba con Dios. Hay una alabanza que dice, Él siempre está cuando todo va mal. Él siempre está cuando esperanza no hay. Y dice el himnólogo, Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Señor, Él siempre está. ¿Y por qué no está para mí, pastor? ¿Por qué no ora? La María terminó con lepra, enojada, amargada, porque dice que, aleluya, amén. Ayuden a los hermanos de ahí en la puerta, por favor, hermanos. Aleluya. Gracias, amén. Los hermanos murmuran porque Dios no le contesta. Es que Dios no es que tenga favoritos, es que Dios atiende. Dice la Biblia que Dios es encontrado por los que le buscan de madrugada. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Los que temprano me buscan, me hallan. Pero ¿cómo va a ser encontrado Dios por aquellos que no tienen la intención de buscarle? No se puede. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos quieren ser tratados especialmente por Dios, hermano? Bueno, pues debemos de darle lo mejor a Dios. Y también debemos de pasar en el monte buscando a Dios. El pueblo de Israel, cuando veía que Dios hablaba, habían truenos, relámpagos, amén, el monte temblaba. Y tuvieron miedo y dijeron, no queremos hablar con Dios. Le dijeron, Moisés, habla tú con él y tú nos dices qué es lo que él ha dicho. No querían hablar con Dios. Y hay gente aquí que está necesitando un milagro, está necesitando una respuesta, está necesitando urgentemente una intervención divina, pero no tiene tiempo para con Dios. ¿Y cómo va a esperar un milagro de Dios si no tiene tiempo para con Dios? Amén, hermanitos. Ese es otro ejemplo. Pero hay otro ejemplo que quiero poner. ¿Cuántos ejemplos dije que íbamos a poner? 4. Vamos con el tercero. Vamos a Génesis otra vez. Regresemos al primer libro de la Biblia. Ahora el capítulo 37. Capítulo 37 de Génesis. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Estamos aprendiendo un poquito. Dice Génesis 37, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios lo leemos. Dice así. Y amaba a Israel, a José, como dice ahí, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasaba con los hermanos de José, hermano? Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vea, allí dice que Jacob o Israel amaba más a José, ¿verdad? Ajá, aquí descubrimos a los padres. Vea. ¿Por qué José amaba más? Perdón, ¿por qué Israel amaba más a José? No es que lo amara más, es que José era un poco especial para Jacob por el hecho de, número uno, lo tuvo en su vejez. Era como que ya los otros ya estaban grandotes y a él en su vejez le alegraba ver a su niño allí, ¿verdad? Aparte que ese niño era fruto
de la mujer que él tanto amaba y que no podía tener hijos. Era Raquel. Lea y también las otras siervas ya le habían dado hijos a Jacob. Pero su esposa, a la que amaba a él, a la que más amaba, porque él tenía dos, ¿verdad? Bendito Jacob, ¿verdad? Tenía dos. Aleluya, tenía a Lea y tenía a Raquel. Lea le había dado hijos, pero Raquel no. Entonces, esa mujer por la que trabajó 14 años y todavía trabajó 7 años más de gratitud, esa mujer le había dado un hijo y por eso era especial y le había hecho una túnica de colores. Usted sabe que en la teología, ¿qué significa esa túnica de colores? Pero ¿por qué los hermanos se molestaban con José? Porque los hermanos creían también que Jacob tenía favorito. Obviamente, decían, este José es el favorito de nuestro padre. Y se enojaban. Así como hay hermanos enojados. Están enojados. Porque dice, a mí cómo Dios me trata de mal y a otros cómo los trata de bien. No, no es eso. Resulta que José era un hijo obediente. Levanten la mano los hijos obedientes aquí, hermanos. Uy, hermano, casi no hay obedientes. Aleluya. Le pregunto, ¿cómo usted hace para premiar a sus hijos? No es cierto que usted como padre de familia le dice, vaya hijo, si te portas bien este año, si me sacas buenas notas, si llevas buenas calificaciones, si el maestro me da buenas referencias de vos, si haces lo que yo te digo, a final de año, amén, te voy a premiar. O le dice a su hijo, portate como querás, sé rebelde, andate con tus amigos, si querés ir a la escuela andá, y si no querés, pero de todas maneras, yo te voy a premiar. ¿Así le dice a su hijo usted? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué José tenía un trato especial de su padre? Porque él reflejaba el carácter de Dios. Porque usted ve en el versículo 14, el mismo papá mandaba a José a ver lo que hacían los hermanos. En el versículo 14. Dice que Jacob le decía, anda a vigiarlos. Anda a vigiar a tus hermanos que están haciendo. Y aquellos se molestaban al punto de, como Abel. Abel mató a su hermano. Estos intentaron matar ahí porque Rubén intercedió, ¿verdad? Y dijo, no lo matemos, dejémoslo abandonado o vendámoslo, ¿verdad? Pero estaban enojados con José. ¿Y cómo? ¿Cómo quiere usted, cómo usted y yo queremos recibir un trato especial de Dios si nosotros vivimos en pecado? Vivimos alejados de Dios. Vivimos desobedientemente. No queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo quieres ser bendecido? Mira, hay un texto en Salmo capítulo 84. Yo quiero que usted lo lea y si es posible señálelo porque es un texto muy preciosísimo, hermano. Salmo 84, versículo 11. Salmos 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Sabe a quiénes Dios no les quita las bendiciones? A los que andan en integridad, hermano. A los que se apartan del pecado. A los que viven en santidad. A los que se alejan de las cosas del mundo. A ellos Dios dice, y Dios les promete y dice, yo voy a ser sol y escudo y no les voy a quitar la bendición. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, ¿por qué me quitaste la bendición? Porque no andamos en integridad. Porque nos cuesta buscar de Dios. Porque coqueteamos todavía con el mundo. Porque todavía estamos enamorados de algunas cosas del mundo. ¿Y cómo quiere que le vaya bien? Pues, si Deuteronomio capítulo 28 dice, si oyeres mis palabras, si obedecieras a los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si fueses rebeldes, si fueses rebelde a lo que yo te escribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Claro que el que anda mal, hermano, va a terminar mal. Va a terminar mal. A usted y a mí nos conviene portarnos bien. No es que Dios tenga favoritos, es que Dios bendice a sus hijos obedientes. Dios bendice a los que andan en integridad. Así dice la Biblia. Así lo dice. Dice el Salmo 24, versículo 3, dice, mire. Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? Y luego contesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y dice el versículo 4, este recibirá, ¿el qué, hermanos? Bendición de Jehová
y vida eterna. ¿Quién es el que recibe bendición y vida eterna? El que no se contamina con el pecado. Muchas veces de mí se han burlado muchas personas. Me llaman anticuado, me llaman reglamentario, me llaman antimoda, porque no ando como ellos. Pero lo que ellos no saben es que yo tengo lo que ellos no tienen, y es la bendición de Jehová. Amén. No puedo quejarme. Dios no le quita las bendiciones a los que se portan bien. Simple. ¿En qué consiste la bendición de Dios? Consiste en la protección ante las recesiones del diablo. Es decir, que cuando llega Satanás y quiere de alguna manera afectar lo que Dios nos ha dado, o robar o quitar, qué sé yo, hay un muro protector alrededor nuestro. Y no, eso es lo que dice Job capítulo 1 versículo 10. Cuando Satanás mismo le dice al Señor, le dice: ¿acaso sirve de balde Job a Dios? Le está diciendo: Dios no te sirve de por gusto. Si Job te sirve, porque tú le has hecho un muro, le has cercado, le has hecho una barrera invisible alrededor de ¿qué? De él, de su casa y de todo lo que tiene. Entonces, para aquel que vive en integridad, Dios hace un vallado alrededor de él, de su familia y de todo lo material que tenga. Pero ¿cómo era Job? ¿Cómo dice Job 1:1? ¿Cómo describe la Biblia a Job? Varón justo, perfecto y temeroso. Levante la mano los que tienen estas tres cualidades: justo, perfecto y temeroso. Levante la mano. Entonces no nos quejemos porque no nos va tan bien que se diga. Amén, hermanos. Entonces no diga: ay, Señor, ¿por qué a mí? No diga porque a mí. Hay gente que ya hasta deja de venir a la iglesia y dice: Señor, ¿por qué, Señor? Yo no entiendo. No, entienda, porque somos malvados, porque no queremos afirmarnos, porque queremos andar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y no se puede. La Biblia dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice así la Biblia. Amén, así dice la Biblia, hermano. ¿Ve que no tiene favorito Dios? ¿Por qué Dios tiene un trato especial con algunas personas? O porque le dan el primer lugar a Él, porque le dan lo mejor, o porque pasan en el monte de la oración siempre, o porque se portan bien como José. Y aquí viene la cuarta. ¿Cuántos han oído hablar de Saúl y de David? Saúl y David, ambos fueron reyes de Israel. Ambos gobernaron. Ambos estuvieron al frente del pueblo. Ambos fueron por el profeta, ¿verdad? Samuel. Ambos. Ambos fallaron. ¿Verdad que ambos fallaron, hermanos? Saúl falló. ¿Falló David? La diferencia es que cuando pecó Saúl, dice la Biblia que Dios lo desechó. Pero cuando pecó David, dice la Biblia, tu pecado ya fue redimido. Y usted me dirá: ¿cómo es eso? Porque cuando Saúl pecó, Dios le dijo: ya Dios se buscó a otro, dice Samuel, le dijo así: ya Dios se buscó a otro, le dijo. Pero cuando le dijo el profeta Samuel, cuando David peca, ¿qué le dice Natán? No te preocupes, tu pecado está en número 2, en Samuel 12, tu pecado ya fue redimido. ¿Tiene Dios favoritos? Hay que explicar por qué Dios tuvo un trato especial con David y no con Saúl. Resulta que aunque los dos fallaron, los dos cometieron pecado, resulta que Saúl, cada vez que pecaba, él se justificaba ante Dios. Y cuando David pecaba, él se humillaba ante Dios. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel aparece que van a ir a la guerra y están ubicados, el campamento está en Gilgal. Y tiene que llegar el profeta Samuel a hacer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Pero Samuel dice que era como de los hermanos del príncipe de paz, que siempre llegamos tarde, hermano, siempre. No llegaba el profeta, hermano. Usted dirá: ya ve que hasta los profetas del Antiguo Testamento, pastor, por eso venimos tarde, ¿verdad? No llegaba. Y Saúl vino y se puso a hacer el sacrificio, cosa que tenía prohibido por Dios. Solo los profetas podían hacer el sacrificio. Y cuando llega Samuel, le dice en el capítulo 13, versículo 8 al 12, le dice: ¿qué has hecho, hijo? ¿Estás loco? Le dice, así le dice: has actuado locamente, le dice. ¿Qué has hecho? No tuviste que hacer esto.
Y viene Saúl y ¿qué hace? Se justifica, le dice, no, es que tú no te apurabas y los enemigos, pues sí, y el pueblo, entonces yo tuve que hacerlo. Nunca Saúl quedaba mal. Él siempre quería justificarse. Dios le da otra oportunidad a Saúl. Y 2 capítulos después, en el capítulo 15, le dice Dios, ve a hacer un exterminio donde los amalecitas. Todo lo que tenga vida, dele. Tiene permiso. Y se va. Cuando regresa, usted sabe que no había hecho como Dios le había mandado, sino que traía a lo más gordo del ganado, traía al rey vivo, y Dios le avisa a Samuel, y Samuel sale y le dice a Samuel, ¿qué son esos ruidos? Eso está en el versículo 19 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. ¿Qué son esos ruidos que escucho? Y viene Saúl y le dice, no, si yo he obedecido, yo he hecho cabal como Dios me dijo. Y esta vaca le dijo, no, espérate, le dijo. Es que esto yo lo traigo para sacrificio a Jehová, le dijo. Siempre quería salir en caballo blanco. Y le dice Samuel, no, hijo, le dice, hastiado está Dios de tantos sacrificios. Se complace más Dios de la obediencia que los tantos sacrificios. Tenías que ser obediente. En vez de eso que trajiste, tuviste que allá quitarle la vida a todo. Y viene Saúl y le responde a Samuel y le dice, sí, está bien, yo pequé, vaya, está bien, cometí pecado, fallé. Ora por mí, pues, y presentemos delante de Dios, pero ora por mí. Así como que no pase nada, aquí no pasa nada, ya me equivoqué, va, pero suavecito, tranquilo, va. Y le dice Dios, ahí fue que Dios le dice, a través de Samuel le dice, no, ¿sabes qué? Ya me busqué a otro, porque tú me fallaste. Y el problema no es que Dios busque hijos que no le fallen. El problema es que Dios tiene hijos fallones que no reconocen. Hijos que fallamos y decimos, sí, pero yo no peco como el fulano de tal. Sí, pero yo no soy como fulano. Somos como el fariseo y el publicano, que el fariseo oraba y decía, sí, pero yo doy mis diezmos, yo hago ayuno, yo hago esto. Yo no soy como la fulana de tal. Mi hermano, todos somos fallones aquí. Y Dios no quiere que usted se justifique, porque no podemos justificarnos. Cuando usted lee Isaías capítulo 64, parece que es, dice, vuestra justicia ha venido a ser como trapo de inmundicia para Dios. Las mejores acciones nuestras son como el trapo de inmundicia. Ya hemos dicho que son las toallas sanitarias en el tiempo del periodo de la mujer. Y dice Dios, tus mejores acciones son como la toalla sanitaria en tiempo de menstruación de la mujer. No podemos justificarnos ante Dios. No podemos justificarnos ante Dios. Si nos acercamos confiadamente, es por la obra de Cristo, es porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre, hermanos. No nos jactemos. O no así le dijo, o no es lo que le dijo Pablo a la iglesia, ¿verdad? Cuando le dijo, no te jactes tú que eres la ramita, el injerto. Porque si Dios desgajó a las ramas, también te puede cortar a ti también. Y no es que Israel haya sido desechado. Pero dice, si Dios no tuvo compasión con estos, amén, si Dios fue severo con estos, no te jactes, dice Dios. Amén, hermanos. Cuando David peca, usted ve que David escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 es un salmo donde David se tira al suelo, como nosotros decimos, y le comienza a decir, Señor, he pecado. Límpiame con hisopo. Crea en mí un corazón nuevo. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites el gozo de la salvación de mi vida. Perdóname, límpiame y seré limpio. Y le voy a enseñar tu palabra a los pecadores. ¿Qué hacía David? Se humillaba. Usted dice, ¿por qué aquel hermano cómo le falla a Dios a cada rato y Dios más lo bendice? Porque sabe humillarse. En cambio nosotros guardamos trapos y ahí los tenemos ocultos y pensamos, nos jactamos de que somos perfectos muchas veces. Dios no es que tenga favoritos, hermanos. Me ayuda con el instrumento, hermano. Dios no tiene favoritos. Ya dijimos que Dios tiene un trato especial con algunos creyentes o con algunos hijos, porque le ofrecen lo mejor y lo primero a Dios. Porque dedican sus vidas a estar en el monte de la oración. Porque viven en integridad delante de Dios.
y porque reconocen su pecado y se apartan de él. A estas personas Dios no les quita el bien. A estas personas Dios les responde, Dios los usa, Dios los bendice. No es favoritismo eso. Es que no todos sus hijos están dispuestos a hacer lo que Abel hacía, lo que José hacía, lo que Moisés hacía y lo que David hacía. No todos están dispuestos a hacer eso. Queremos ser como Elías, que cuando Elías oraba descendía fuego del cielo. Pero no hacemos lo que Elías hacía. ¿Qué tuvo que pasar para que el Señor respondiera con fuego a la oración de Elías? ¿Qué tuvo que pasar? Usted ve que todo un día pasó Elías reconstruyendo un altar destruido, que por años había estado destruido. Comenzó a ordenar aquellas grandes piedras de este porte, comenzó a ordenarlas. Reconstruyó el altar. Y eso no fue de 10 minutos, fue de horas. Después de eso, fue a conseguir leña. Después de eso, fue a destazar bueyes. Y yo digo, no es lo mismo alinear una gallina que destazar un buey. ¿Habrá aquí alguien que haya destazado algún buey alguna vez? ¿No? La hermana Tati levantó la mano. No. Destazar un buey no es lo mismo que destazar una gallina, ¿va? Y los destazó Elías. Y hicieron una zanja alrededor. Y tuvieron que echar agua. Y después de ese gran trabajar, Elías oró. Y fuego cayó. Hay respuestas en las oraciones que usted las ve y dice cómo Dios bendice al hermano, cómo Dios le responde, cómo Dios lo usa. Sí, pero es que ese es el resultado de pasar tiempo a solas con Dios. Ese es el resultado de un servicio genuino, de una entrega genuina para con Dios. Ese es el resultado de darle a Dios el primer lugar, de serle fiel a Dios. Usted no puede orar y que caiga fuego del cielo, una respuesta de Dios, si no hacemos lo que Elías hacía. En Génesis capítulo 13, versículo 2 dice que Abraham era riquísimo. Y eso que todavía no había sido bendecido por Dios, porque Dios le promete bendecirlo en Génesis 12, 1, 2 y 3. Te bendeciré y te engrandeceré. Y es hasta el capítulo 14 cuando aparece Melquisedec, que toma pan y toma vino, que es lo que hoy esta tarde vamos a hacer nosotros. Y amén, participa con Abraham. Y luego dice que lo bendijo ahí. Dios bendijo a Abraham ahí en el capítulo 14. Pero ya en el capítulo 13 de Génesis, Abraham ya era riquísimo. Y usted dirá, ¿cómo es que era riquísimo? ¿Cuántos queremos ser riquísimos, hermano? No, bueno. Abraham tenía una cualidad, y es que cuando Dios hablaba, él obedecía. Cuando Dios decía, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham no decía, ¿para dónde, Dios? Dame otro sueño, Señor. Manda al profeta que me hable. Amén, Señor, decía. Agarraba a su mujer, agarraba sus tanates y se iba. Cuando Dios le decía, dame a tu único hijo, ¿qué hacía Abraham? ¿Murmuraba? Está bien, Señor, como usted diga, jefe. Ahorita mismo agarraba a su siervo, agarraba a su hijo y subían al monte Moria. Porque cuando Dios hablaba, Abraham obedecía. Y cuando Dios habla, ¿qué hacemos nosotros? Como que no es con nosotros. Al hermano, habla, Señor, te están hablando, le dice. Ay, Señor, está hablando. Cuando le cae el hermano, nos gozamos, ¿verdad? Y cuando nos cae a nosotros, decimos, qué carnudo está el pastor. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Seamos obedientes, porque Dios quiere tratarnos especial. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere obrar en su vida y en mi vida. Dios lo quiere hacer. Pero hay que hacer como Abraham, que obedecía. Mucha gente quiere ser sano. ¿Cuántos quieren recibir sanidad, hermanos? Amén. Como la mujer de flujo de sangre. Imagínense que no tuvo que ni siquiera Jesús ponerle las manos, sino que esta mujer, solo como cantábamos en el momento de ministración, el borde, decía la mujer, si tan solo tocare la silueta de su vestido, si tan solo, decía yo, seré salva. Muchos queremos recibir sanidad así, pero no estamos dispuestos a hacer lo que la mujer de flujo de sangre hizo. ¿Qué hizo esta mujer para acercarse donde Jesús? En medio de la multitud abrió brecha, sin fuerza. Imagínense una mujer con 12 años con una hemorragia constante. Esa mujer estaba pálida.
Esa mujer no tenía fuerza, esa mujer estaba amarilla. Hemorragia día y noche por 12 años. ¿Qué fuerza iba a sacar? ¿Cuántos han caminado ahí en el centro de San Salvador en tiempos de diciembre, hermano? Eso es horrible, hermano. Y que le dicen, venga mi amor, venga. Y de repente, hermano, amén, se desapareció. Amén. Cuesta. Y esa mujer con su debilidad, con su flaqueza, con su enfermedad, y otra cosa, no podía tocar a nadie, porque la ley mandaba que alguien que andaba con hemorragia, con sangre, y se acercaba a alguien y lo tocaba, merecía ser muerto a pedradas. Tenía que morir a pedradas esa mujer arriesgó su vida, pero dijo, o me muero o me sano, pero Dios va a hacer algo en mi vida. Y se esforzó hasta llegar donde el maestro, y el maestro dijo, alguien me ha tocado. Y le dijeron a sus discípulos, ¿cómo puedes decir eso? Mira la multitud. Y le dicen, no, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y esa mujer se puso de pie y dijo, Señor, yo fui la que te tocó, yo fui la que recibí sanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Usted le dice, Señor, sáname. Allá, habían acostado. Ay, tráeme la otra almohada, vos, le dice, con la tela ahí encendida. Ten misericordia, Señor. Pásame el café con pan, le dice. Y de repente se acuerda de las hermanas, de intercesión, o de algunos hermanos, o de alguien aquí, o del pastor. Ay, ya me acordé del dolor de cabeza. Hermano, quería pedir un favor. ¿Cree que me ayuda a orar? Porque estoy bien enfermo, fíjese, hermano. Entonces yo sé que usted es un siervo de Dios. Ayúdeme a orar, oye, le voy a agradecer. Dios le bendiga. Pues sí, dale play ahí a la película. ¿Y cómo queremos recibir sanidad, pues? ¿Tenemos que esforzarnos más o no? Solo un amén, dijo la hermana. Tenemos que esforzarnos más. Mientras vivamos así como estamos, sin darle a Dios lo que es de Dios, sin darle lo mejor como Abel, no esperemos bendición. Si Moisés, Dios lo usaba más, uno ve a gente como Dios lo usaba. El hermano cuando predica como Dios lo usa, cuando ora como Dios lo usa, qué unción, qué poder. Se ha preguntado las horas que pasa ese hombre o esa mujer a solas con Dios. Y usted dice, Señor, ¿por qué tú no me usas así como el hermano? Porque quizás tenemos que hacer lo que estos hombres hacían para que Dios los usara de esa manera. Amén, hermanos. Mientras no nos esforcemos, mientras no seamos fieles, mientras no busquemos a Dios en oración, mientras no nos apartemos del pecado, mientras no nos humillemos delante de Dios, siempre vamos a estar murmurando, porque Dios bendice y usa y sana a otros y no a nosotros. Siempre, toda la vida. Siempre vamos a estar enojados con Dios, pensando que Dios tiene favoritos. Pensando que Dios tiene favoritos. No tiene favoritos Dios. Dice Dios, yo no hago acepción de personas. Todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios quiere usarlo a usted. Dios tiene el Espíritu Santo y quiere darnos a nosotros, amados hermanos. Él quiere bendecirnos, Él quiere usar sus manos, quiere usar sus labios, quiere bendecir a su familia, a su casa, a su hogar. Todo lo que usted tiene, Dios lo quiere bendecir. Lo quiere llenar de la presencia de Dios. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio que deberíamos de pagar. Mientras sigamos poniendo esa excusa, siempre vamos a ver que otros se levantan y nosotros no podemos levantarnos. Siempre vamos a ver eso. Y no se pregunte, porque hoy ya el Señor nos habló. Hoy el Señor nos está hablando. Los hijos que sabemos agradecer a Dios, los hijos que sabemos reconocer la bendición de Dios, cuando Dios bendice a otro, no nos sentimos mal, nos sentimos bien, porque hemos aprendido que la bendición de Dios no es la parte material. Pablo dijo, he aprendido a tener en abundancia, he aprendido a vivir humildemente. Jesús dijo en Lucas capítulo 12 versículo 15 que nadie se jacte de las riquezas, porque las riquezas no sirven. Amén. Somos felices cuando tenemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y si a alguien le va mejor que a nosotros, decimos, gracias Señor por bendecir al hermano. Yo sé que llegará mi momento donde tú también me vas a levantar y me vas a bendecir, y voy a esperar ese tiempo. Pero pasamos en la oración.
pero pasamos a solas con Dios, pero nos esforzamos. Amén. No nos frustramos. Nos sentimos contentos por lo que Dios nos ha dado. El Señor dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Estamos felices. Somos felices, hermano. Sentimos que Dios ha hecho hasta mucho por nosotros. Que Dios nos ha bendecido muchísimo. Con la familia, con los hijos, con lo poquito que tenemos, hasta con la bicicleta que tenemos en casa. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! ¿Qué más queremos? Y el diablo, pero mira al otro, hay que Dios bendiga a otros. Amén. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Pero los otros que no se esfuerzan y que no quieren nada de Dios, sino que solo quieren las bendiciones, pueden tenerlo todo, pero siempre van a estar murmurando. Siempre. Así que usted y yo vivamos agradecidos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a entrar en un momento de adoración y comunión con el Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar una alabanza al Señor, porque este día conmemoramos la cena del Señor y hay que dar gracias. Una cosa hay que decirle: Señor, tú no haces acepción de personas. Y sé que tú tienes un plan de bien para mí. Solo que hay que hacer como Abel, como Moisés, como José, como quién más, como David, como Abraham, como Elías, como esa mujer que se esforzó. Hay que imitar lo bueno. Dice esta alabanza así: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. De Él queremos, hermano. Yo quiero más de su presencia. Eso es lo que nos basta a nosotros, hermano. Yo quiero más y más de Él. Lo dice otra vez conmigo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Ahora vamos a cambiar la alabanza y dice así: Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Una vez más, Él quiere más y más de mí. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Yo también quiero de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su